Bien, entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es nuestros datos y después todas las leyes con las cuales trabajan siempre en litros, trabajan en atmósferas cuando es presión y trabajan en Kelvin cuando es temperatura. Entonces nuestros datos, en este caso los datos del problema, los vamos a pasar a eso. La equivalencia entre milímetros de mercurio y atmósfera es una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Ya pasamos lo primero, presión, lo pasamos a atmósfera. Después vamos a pasar los 567 mililitros, nuestro primer volumen, a litros. La misma forma que pasábamos antes para todos los problemas, un litro está contenido o contiene 1000 mililitros. De la misma forma, los 167 mililitros lo pasamos a litro también. Bien. Hay una de las leyes que lo que hace es relacionar volumen y presión a temperatura constante. Y que esa ley, es la ley de Boyle, lo que nos dice que la presión inicial o presión 1 por el volumen inicial o volumen 1 es igual a la presión en un segundo momento por el volumen que en ese momento ocupa. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la ley de Boyle. Yo tengo, para poder aplicar la ley de Boyle, tengo todas las variables. Tengo los dos volúmenes y tengo una presión y me está pidiendo la presión 2. Si yo despejo, la presión 2 va a ser presión 1 por volumen 1, volumen 2 que está dividiendo, volumen 2 que está dividiendo, ¿sí? Que está multiplicando, perdón, lo voy a pasar dividiendo, y directamente lo que voy a hacer es reemplazar. Presión 2 va a ser igual a la presión 1, que era 0,77 atmósferas, por el volumen que tenía en un inicio, que era 0,567 litros, dividido el volumen que ocupa al final, que es de 0,167 litros. Si yo simplifico, puedo simplificar unidades, voy a eliminar litros con litros y el resultado me va a dar en atmósferas. ¿Sí? Esa es la aplicación de la ley de Boyle. Condición para la cual tengo que tener temperatura constante, tengo que tener sí o sí al menos 3 de los 4 valores que necesito, o sea, si necesito 2 presiones y 2 volúmenes, tengo que tener por lo menos 3 de esos 4 valores. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ahora vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, ¿cuál es el volumen final ocupado por una muestra de gas si 3 litros del mismo, medidos a 25 grados centígrados, son calentados hasta 375 grados, manteniendo constante la presión? Bien, volvemos a lo mismo y hacemos siempre lo mismo. Nos planteamos qué dato nos da el problema y qué nos pide. Me está diciendo que hay una temperatura 1, ¿sí? Porque me está diciendo que va a llevar desde 25 grados y lo va a calentar hasta 375 grados. O sea, hay una temperatura 1 que viene a ser la inicial, que es de 25 grados, y una temperatura 2, que podríamos llamarla final, que es de 375. Y esa muestra de gas va a tener un volumen inicial o volumen 1 que es de 3 litros y tiene un segundo volumen que va a alcanzar después de calentar, que es el volumen 2 o lo que viene a ser el volumen final. Hay dentro de lo que vieron ustedes una forma de relacionar esas variables. Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestros datos a lo que nosotros nos permite trabajar. Acuérdense que teníamos temperatura, los teníamos en Kelvin.
para pasar de grados centígrados a Kelvin, lo que tenemos que hacer es sumarle 273. Directamente sumarle 273. 25 grados más 273, 298 Kelvin. Tiene el grado, no es grados Kelvin, es directamente Kelvin. La segunda temperatura, la temperatura 2, que era de 375, le sumo los 273 y me queda 648 Kelvin. Bien, hay una de las leyes que vieron con Anita que les permite relacionar esas variables. Nos está diciendo que la presión, en este caso, es constante, y lo que se mueve es temperatura y volumen. Hay una ley. Puede ser la ley de Charles. Exactamente. La ley de Charles, o de Charles-Gay-Lussac, relaciona temperatura y volumen y nos dice que temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2. Tenemos... Hernán, sí. Yo lo tengo al revés acá anotado. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual volumen 2 sobre temperatura 2. Sí, yo también. Sí, está bien. Perfecto. Ah, Sí. genial. Lo copié al revés, sí. Ah, Sí, está bien, lo copié al revés yo ahora. ya. Lo que nosotros vamos a hacer es despejar a partir de esa fórmula, ¿sí? Y lo que vamos a hacer después es directamente reemplazar los valores. ¿Sí? Chicos, fíjense que nosotros siempre vamos a partir de una fórmula madre. La fórmula madre que nosotros vamos a usar es siempre la misma. ¿Se alcanza a ver lo que escribo? Sí. P por B sobre T, Sí. de un lado, P1 por B1 sobre T1, es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Sí? Siempre con... Esa sería la ecuación de estado, ¿no? Claro, siempre esta ecuación es la básica. Fíjense, en este que yo les di ahora, ¿qué es lo que se mantuvo constante? ¿Qué es lo que se mantuvo constante? La presión. Se mantuvo constante presión. La presión. Si yo elimino en esta fórmula presión de los dos lados, ¿qué me queda? Volumen y B1 sobre T1. B1 sobre T1 y del otro lado B2 sobre T2. En el problema anterior, si yo hubiera eliminado el problema anterior, ¿sí? ¿Qué era lo que mantenía constante en la ley de Boyle? La temperatura. Temperatura. Fíjense que me queda P1 por B1 es igual a P2 sobre T2. Fíjense que yo tengo que individualizar qué es lo que se mueve y qué es lo que se mantiene fijo, ¿sí? Y en base a eso, yo voy a poder ver cuál es la variable. Con esta fórmula primera es la que nos permite trabajar prácticamente en todo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. El problema 4 dice, la inspiración profunda de un adulto normal tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. ¿Cuántas moléculas de aire hay en cada inspiración? Y dice, considere presión normal de 760 milímetros de mercurio y temperatura corporal media de 37 grados. Bien, acá me está dando bastantes más datos, ¿sí? Y me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo moléculas de aire. Si yo marco cuáles son los valores que tengo, qué datos tengo, me dio un volumen, que era 1 litro, que era lo que inspiraba
¿sí? Una presión que es de 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo en la atmósfera, y me dio una temperatura, ¿sí? Y me pide el número de moléculas, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es pasar mi dato que tengo en grados centígrados a Kelvin. Y después hay una ecuación general de los gases ideales que relaciona ¿qué? Los moles con en la atmósfera, Los números los números, Re- R igualan no sé cuánto. relaciona Eso. presión, volumen, el número de moles, una constante que es 0,082 atmósferas por litro Kelvin por mol, y la temperatura. Fíjense que yo para... Profe, ¿Eh? ahí en los 300 Kelvin son 310. Recién hice la cuenta. 310. Bien, perfecto. Perdón. ¿Por qué perdón? ¿Por qué perdón? Lo más mínimo. No, porque me pongo a mirar y... Lo bien que haces. Bien. Vamos para atrás. Si yo despejo en esta fórmula, ¿sí? Yo puedo despejar n. ¿Sí? Puedo despejar n. ¿Y n qué es? los números de moles. Exacto. Esto es presión por volumen, es igual a n, que es el número de moles, por r, que es esa constante, por t. ¿Sí? Bien. Si yo después despejo, una vez que despejo n, ¿sí? Reemplazo los valores, y fíjate que acá lo he puesto 310, me equivoqué acá arriba cuando lo copié. Si yo reemplazo los valores, lo que obtengo es el número de moles. Una vez que obtengo el número de moles, lo único que voy a hacer usando concepto de mol, es decir, si en cada mol tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, de acá voy a sacar simplemente la cantidad de moléculas que tendré. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice yo fue ver qué datos tengo. En los casos anteriores yo tenía o dos presiones, o dos temperaturas, o dos volúmenes, ¿sí? Que me hablaban de una situación presente y una situación futura, ¿sí? Si caliento tal cosa, si le aumento la presión. En este caso, cuando tengo que aplicar ecuación general de los gases, no tengo ningún cambio. Me está dando todos los datos y yo tendré que saber cómo los trabajo o qué otras relaciones se pueden establecer a partir de estos valores, que ahora vamos a ver algunos más. ¿Se entiende cuando aplicamos una o cuando aplicamos otra de las fórmulas, chicos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? No. 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 ¿Nadie? Bien. Algunos después van a ser un poquito más complejos y los vamos a ir viendo. Por las dudas queda 1 minuto 20, así que donde se corte nos volvemos a conectar otra vez al mismo lugar. ¿Sí? Bueno. Bien. El 8 dice, el análisis elemental del ciclopropano indica que está compuesto por un 85,7% de carbono y 14,3% de hidrógeno, en masa. Si 1,56 gramos de este gas ocupan un volumen de 1 litro medido a 0,984 atmósferas, 50 grados centígrados, ¿cuál es la fórmula molecular del ciclopropano? Ahora sí. Hernán, ¿te Sí, puedo hacer una consulta? todas. ¿No es más fácil graficarlo al ciclopropano? Y ahí te fijás porque tiene 3 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, lo contás y te da 42.
Bien, pero tenés que conocer cómo se grafica. Ah, bueno. ¿Sí? Pero se puede hacer, sí. Se podría hacer porque te di un ciclo que es bastante corto y conocido. Pero con lo que yo te explico, vos podrías sacar Claro, por eso. de cualquier otro sin saber qué forma tiene necesariamente. ¿Sí? Es cierto Listo, lo que listo. decís, pero tenés que saber el ciclopropano cómo se escribe y cómo se grafica. ¿Sí? Claro. Bien. Sí, sí. Yo acá lo que saqué es la masa molar. Si yo empiezo a simplificar, fíjense que me quedaría 42 gramos por mol, ¿sí? Porque la masa molar serían los gramos por mol. Bien. Sí, sí. Tengo los gramos por mol y sé que tiene un 85,7% de carbono. ¿Qué significa? Que por cada 100 gramos de ciclopropano, 85,7 corresponden a carbono. ¿Se acuerdan concepto de porcentaje que lo hemos visto unas cuantas veces? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí. Significa que hay 36 gramos que son de carbono. Si yo sé que el carbono tiene una masa molar de 12, ¿qué significa? Que hay 3 carbonos. ¿Se entendió eso? Chicos, Sí. ¿Repetir lo último? ¿eh? ¿Puede repetir lo último? Sí, Bien. más o menos. Si yo sé que tengo estos 42 gramos, que es la masa molar del ciclopropano, son 42 gramos por mol, ¿sí? 42 gramos, que es la masa de un mol, ¿sí? A mí me dice, por esto que tengo acá, que de eso el 85% corresponde a carbono, ¿sí? Bien, por lo tanto, de esos 42 gramos, yo tengo 85,7 gramos de carbono de cada 100 de ciclopropano. Este concepto de porcentaje. ¿Sí? Significa que en esa masa molar de 42 gramos de ciclopropano, 36 gramos corresponden a carbono. ¿Sí? Si acá lo vamos a escribir para que les quede. Si yo sé que cada carbono, ¿cuántos gramos tiene? ¿12? El carbono tiene 12 gramos por tabla, ¿sí? De carbono. Por lo tanto, yo tengo 36 gramos de carbono, ¿qué significa? Que tengo 3 carbonos para llegar a estos 36. ¿Entiende? Sí, Hernán, Sí. yo me perdí en la anterior. ¿De dónde sale el 1,56 gramos? De acá arriba, dato. Ah, qué tonta, perdón, sí. Pero pregunte con toda tranquilidad, ¿sí? Los datos eran, fíjense, los 323 eran estos 50 gramos de carbono, 50 grados centígrados que los pasaba a Kelvin. 1,56 que era la masa que me dio. Esto es la constante. Esto 0,984 es la presión que me decía. Y el litro que me decía casualmente ocupa un volumen de un litro. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando lo pusiste en datos pusiste 1 gramo, no 1 gramo, 56. Ah, sí, tenés razón. Sí. Claro, yo miraba los datos y... Ajá, bien, perfecto. Sí, sí. 1,56 acá. Profe, Y se me acaba de cortar internet. ¿De dónde salían los 3 carbonos? ¿de dónde salieron qué? Los 3 carbonos. Mirá, dijimos que tenemos acá 30, esto nos dio, ¿sí? Mirá, Sí. yo tengo que de cada 42 del ciclopropano, ¿sí? Me está diciendo que el ciclopropano está integrado en un 85,7% con carbono y en un 14,3% de hidrógeno, ¿sí? Eso me lo daba como dato. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en su forma molecular, en su masa molar, también va a haber esa integración. Yo sé que cada 100 gramos de ciclopropano voy a tener 85,7 gramos de carbono. ¿Sí? Porque esto es lo que me dice Sí, por sí. definición. Entonces, yo tengo
en esos 42 gramos de ciclopropano, en estos 42, 36 gramos corresponden a carbono. ¿Sí? Para yo juntar 36 gramos de carbono, ¿cuántos átomos de carbono tengo que tener por fórmula molar? ¿Cuántos moles de carbono tengo que tener para juntar 36 gramos? Ah, claro. Claro, porque pesan 12 gramos cada uno, ¿verdad? Claro, cada mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. ¿Se entiende ahora? Ahí está. ¿Sí? Sí, gracias. De la misma forma, para el hidrógeno, yo sé que tengo un 14,3% de hidrógeno. Esto lo podía haber hecho así, lo podía haber hecho por diferencia, ¿sí? Podía haber hecho 42 menos 36 y me daba lo mismo. ¿Sí? Bien, yo sé que tengo el 14,3%, significa que tengo 14,3 gramos de hidrógeno cada 100 gramos de ciclopropano. ¿Sí? Sí. Entonces tengo 6 gramos de hidrógeno. Para poder juntar 6 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo que tener? 6. Exacto. Sí. Usé peso molar en algún lado o masa molar. Lo usé como sinónimo en algunos casos. Alguien que me lo pregunte. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí. ¿Dudas? Sí. ¿Dudas? No. Bien. A la par estoy mirando lo que escriben como para saber si alguien por ahí no puede, no tiene audio o lo que sea, escríbame, entonces yo voy chequeando más que nada como para saber que no se pase nada. ¿Sí? Bien. Vamos a otro que es un poquito más complejo, igual lo vamos a ir sacando. Ah, bueno, por lo tanto, si teníamos 3 carbonos y 6 hidrógenos, obviamente la fórmula me quedaría así. Carbono 3, hidrógeno 6. Sí, que era lo que me pedía, que era la fórmula molecular. ¿Sí? Chicos. Sí. Sí. Bien. Este es el 3 de adicionales. Y dice, el hexafluoruro de uranio, que me da la fórmula uranio fluor 6, posiblemente es el más denso de todos los gases. Y me pide, ¿cuál es la densidad a 100 grados centígrados y una atmósfera? Armo los datos, me da la temperatura, me da la presión, me pide la densidad, y yo puedo sacar, con la ayuda de la tabla periódica, puedo sacar la masa molar del hexafluoruro de uranio. ¿Sí? Bien. ¿Podemos usar las primeras leyes que usamos, las primeras fórmulas que usamos al principio? No, No tenemos, la dijimos, última. ni temperaturas, presiones, ni volumen en distintos momentos. Por lo tanto, la única fórmula que podemos usar es otra. Ahora veremos cómo. ¿Sí? Vamos a pasar nuestro dato, el único que tenemos para pasar, la temperatura a Kelvin. 100 grados son 273 Kelvin. Y nosotros sabemos nuestra fórmula que G por B es igual a N por R por T, o lo que es lo mismo masa sobre masa molar. ¿Sí? Ya lo ¿recuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Esto poner N acá. Acá poner N o poner masa sobre masa molar es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ya sabemos eso, entonces. Si yo empiezo a despejar, fíjense, yo voy a despejar la masa, para que me quede masa sola. Y voy a seguir despejando y van a ver por qué sigo despejando. ¿Ok?
¿Qué es lo que conseguí ahí? La densidad. Fíjense que yo lo que hice, usando lo mismo que tenemos acá, porque acá en la fórmula nosotros tenemos la masa y tenemos el volumen. Yo lo único que hice fue agruparla para que me quede de un mismo lado masa sobre volumen. Y Que es lo masa mismo sobre que volumen es densidad. ¿Sí? Por lo tanto, si yo reemplazo acá densidad por masa sobre volumen, a ver, ¿qué me quedó? ¿Presión la tengo? Sí, es dato. Sí, La masa molar la calculé. también, R es una constante. también. Y la T la tengo. Por lo tanto, si yo reemplazo, puedo reemplazar masa sobre volumen directamente por el concepto de lo que es densidad. ¿Sí? Si reemplazo, al cual como tengo los valores, obtengo directamente la densidad, en este caso en gramos por litro. ¿Sí? Acuérdense que gramos siempre va a ser unidad de masa sobre unidad de volumen. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo voy a ir tachando yo? Para saber en qué unidad me queda. Atmósfera con atmósfera. Mol con mol. Kelvin con Kelvin. ¿Qué me queda? Gramos sobre litro. ¿Sí? Que son unidades correspondientes a unidad de masa sobre unidad de volumen. Cualquier unidad de masa sobre unidad de volumen es una unidad válida para la densidad. Yo puedo obtener un gramo por mililitro, gramo por centímetro cúbico, cualquier unidad está bien en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. ¿Dudas? Sí. No, profe. Bien. Hernán, Sí. yo no entendí, tipo, me quedé en la parte que calculaste la densidad. Ujú. Bien. Me trabé ahí. Bien. A ver. Fíjate. Para que, es cierto, alguien me dice que hace ruido y es cierto, para que lo silencie un cachito. Bien. Fíjate, yo lo que hago es, yo calculé, lo único que podía hacer era calcular la masa molar y estos datos me los daba, ¿sí? Me daba la temperatura, me daba la presión. 1,5. Revisarlo por las dudas. Entonces, tenía todo. Entonces, cuando planteo la ecuación, ¿qué digo? ¿Para qué? ¿De dónde la puedo despejar densidad? Yo sé que densidad es una relación entre la masa y el volumen. Si yo uso esta fórmula, en la cual no escribo N, sino que escribo masa sobre masa molar, ¿sí? Esta, escribo masa sobre masa molar, yo tengo acá dentro de la fórmula las dos cosas que necesito para relacionar para conocer la densidad. ¿Sí? Sí. Tengo masa y tengo volumen. Entonces, yo lo que tengo que hacer es despejar de una forma que me quede de un lado de la ecuación masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es densidad. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Me las ingenié, fíjate, yo acá tenía, masa lo tenía arriba. Listo, yo dije para densidad, masa tiene que quedar arriba. Entonces, ¿qué hice? Le saqué todo lo que tenía al lado. Este que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Claro, sí. ¿Eh? Claro, va jugando dependiendo de lo que vos Exacto. necesites. Esto que estaba multiplicando todo, ¿sí? Lo pasé todo dividiendo. ¿Sí? Fíjate, acá dejé masa solo. Bien. Y ahora volumen lo tenía acá arriba. ¿Sí? Volumen estaba acá. Lo pasé dividiendo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que conseguí yo? Dejar de este lado, masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es densidad. Genial. ¿Sí?
Eso Sí, fue sí. lo que hice. Fui jugando hasta poder agrupar de un lado de la ecuación lo que yo necesito. Lo que yo necesito es poder dejar libre masa sobre volumen. Masa sobre volumen es densidad. Una Claro. vez que conseguí dejarlo solo, lo que hago directamente es reemplazar. Sí, sí. ¿Sí? Sí, entendí. Re bien. Gracias. No, ok. Chicos, ¿alguien más? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Se entendió todo, chicos? Sí, sí, se entendió. Bien. Sí, sí. Vamos a ir a otro. Yo lo que traté de agrupar son, y traté de armarles son los ejercicios que por ahí tienen mayor grado de complejidad y además los ejercicios en los cuales se aplicaban las distintas leyes. Ahí lo silencié de vuelta. Sí, es cierto, hay un zumbido atrás que por ahí para algunos se les complica escuchar. Entonces, yo lo que hice fue agruparles. ¿Tienen más ejercicios para practicar? Seguro que tienen más. Estos que tienen son algunos que son representativos, algunos que tienen una complejidad media un poquito mayor a lo normal, o algunos como para ir viendo cómo se trabaja con cada ley. ¿Sí? Bien. Este tiene una complejidad... Hernán, una pregunta. Sí. Esto de PowerPoint que vos estás pasando, Uh-huh. ¿lo mandás por archivo de cátedra o no? Sí, se lo mando ahorita. Pero que lo suba. Así, para hacer los ejercicios lo usamos. Sí. A ver, Buenísimo. lo que ustedes van a tener que hacer después es, los ejercicios que le quedan, yo acá les hice unos cuantos, y lo que traté es de hacerle los más representativos. ¿Puede habérseme escapado alguno? Creo que no, pero más o menos con el modelo de lo que venimos trabajando en esto, más o menos los van a poder plantear. Acuérdense siempre que, más que nada para elegir, siempre el tema es con qué ley trabajo, con qué fórmula aplico. Siempre acuérdense que para las primeras leyes que vimos, tiene que haber dos momentos. Una presión 1 y una presión 2, un volumen 1, un volumen 2, una temperatura 1, una temperatura 2. Tiene que haber eso sí o sí. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la que está constante, es la ley que están aplicando. Después, cuando aparecen este tipo de problemas, como los que estamos viendo ahora, como los que vimos, se aplica una ley que es una ecuación, específicamente, la ecuación general de los gases, que es esa famosa de P por B es igual a N por R por T. Tiene algunas adaptaciones que nos permite usar densidad y nos permite reemplazar N por masa sobre masa molar. No es muy complicado gases, es más bien, una vez que le tomen la mano van a ver que es relativamente sencillo. Cualquier cosa que se les complica, creo yo que todos tienen mi mail, así que y muchos tienen mi teléfono también, así que de última lo que necesiten me escriban. Cuando mucho les diré aguanten un ratito porque estoy en otro laburo o lo que sea, pero yo les contesto siempre, antes o después, a veces me demoro un poquito, pero siempre contesto lo más rápido que puedo, pero no creo que tengan inconveniente en poder resolver los que les quedan ahí. ¿Sí? Bien. Le escribo por acá, el mail mío es hgodoy@a.misen.edu.ar y el teléfono mío, no me van a escribir a las 3 de la mañana y van a pretender que yo les conteste ahora porque están en pedo. ¿Sí? Pero lo que necesiten que yo les pueda dar una mano, cuenten con eso. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancarlo. Este es un poquito más complicado porque tiene una complicación más. Fíjense. Suponga que 1 gramo de un gas X ocupa 0,747 litros en condiciones normales de presión y temperatura, y 1 gramo del gas Y
ocupa 0,718 litros a 87 grados centígrados y 710 milímetros de mercurio. ¿Qué me está diciendo? Que hay dos gases. ¿Sí? Hay dos gases y que cada gas está con distintos datos. ¿Sí? Distintas presiones, tienen distintos volúmenes. Lo único que comparten es que los dos son un gramo. Tienen una masa de 1 gramo. Esos dos gases se van a introducir simultáneamente dentro de un recipiente vacío. ¿Sí? De 2 litros y a 25 grados centígrados. ¿Cuál será la presión final de dicho recipiente si los dos gases son ideales? O sea, yo puedo usar la ecuación del gas ideal, ya me lo está diciendo, pero me está diciendo que en vez de trabajar con un gas, como venía trabajando hasta ahora, voy a tener dos gases. Bien. Lo primero que vamos a hacer es plantear cuáles son los datos. ¿Qué me está diciendo como dato? Me está diciendo que del gas hay dos gases. Ese gas X, el primero tiene un volumen de una masa de 1 gramo, perdón, una masa de 1 gramo, un volumen de 0,747 litros y que está en condiciones normales de presión y temperatura. El gas Y tiene también una masa de 1 gramo, tiene una temperatura de 87 grados centígrados y está a una presión de 710 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice de esos dos gases. Bien, ¿yo qué puedo saber? Si yo sé que voy a meter dos gases dentro de un recipiente, hay una ley, que después ustedes me van a decir cuál es, que dice que las presiones van a estar en relación a cómo aportan los gases en la proporción, ¿sí? Cómo se pueden sumar los gases y actúan como si estuvieran, ¿sí?, individuales, como si se pudieran sumar. Hay una ley... Dalton. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Hay una ley que relaciona eso y que me dice que la sumatoria de los n, o sea, de la cantidad de moles en la ecuación, es la sumatoria de los n de cada gas. Yo sé que también que voy a colocar esos gases a un volumen de 2 litros y a una temperatura de 25 grados centígrados. Bien. Yo sé, porque es la fórmula con la cual vengo trabajando siempre, que P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? Bien. Siendo esa N que tengo el número de moles, la sumatoria del N de todos los gases. Y eso es, como me dijo bien la compañera, lo que marca la ley de Dalton. Entonces, ¿yo qué tendré que calcular? Yo tendré que calcular, porque me está pidiendo la presión final. Si yo quisiera calcular la presión final para la sumatoria de todos los gases, ¿qué tendría que poner? La presión es lo que tengo que calcular, ¿sí? Al final. El volumen va a ser de 2 litros al final. R va a ser una constante, es una constante. La temperatura la tengo. Tengo que calcular el N final. Y el N final, ¿a qué va a ser igual? Al N, a la sumatoria de los N. ¿Sí? Entonces yo tengo que calcular el número de moles de cada uno de los gases. ¿Se entiende eso? Los tengo silenciados, creo. Chicos. Sí, se entendió. ¿Se entendió Sí. lo que dije? Sí, sí. Está enloquecido muy bien. Chicos, ¿se entendió lo que dije? Sí, Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Por ahí los silencios, me gusta mucho escucharlos, pero por ahí se complica un poco y algunos por ahí me escriben que se complica con el audio. Entonces por eso los silencio. ¿Sí? Dime. Bien.
Entonces, yo tengo que calcular el N de cada uno de los gases. Bien. Entonces, vamos a calcular, en principio, para el gas X. Yo tengo los datos del gas X, ¿sí? Y tal cual como me lo da, que me lo da en gramos, ¿sí? Yo puedo calcular la masa molar en principio, ¿sí? Porque yo necesito, para poder calcular el número de moles, necesito conocer de qué gas hablamos. Si yo no sé de qué gas hablamos, y solamente tuviera la masa, no tengo forma de calcular N. Bueno, o sea que lo primero que tendré que calcular es masa molar. Directamente de esta fórmula, y ya sin N, sino lo reemplacé por masa sobre masa molar, calculando la masa molar, me dice que la masa molar es de 30. ¿Sí? Lo que hago es reemplazo la masa, que es 1 gramo, R va a ser la misma constante que venimos hablando siempre, la temperatura es, como estamos en CNPT, es 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin. Si nos decía condiciones normales, presión y temperatura, es una atmósfera, y el volumen me lo daba de 0,747 litros. Por lo tanto, la masa molar es de 30 gramos. Y ahora, si sé la masa molar, yo sé que el número de moles es la masa dividido la masa molar. Por lo tanto, 1 gramo dividido 30, puedo conocer en este momento la cantidad de moles de X, ¿sí? Que será 1 dividido 30, 0,033, que son los moles que tiene X. Bien. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Profe, Chicos, ¿se entiende hasta ahí? ¿no puedo despejar directamente N en vez de sacar primero la masa molar y... ¿Qué me dijo? Si puedo sacar directamente N, vos para saber la cantidad de moles, yo te di 1 gramo, ¿sí? Los datos te dicen que X tiene una masa de 1 gramo. Bien. Para sacar N, N ¿qué es? Masa sobre masa molar. Si yo no sé la masa molar, no puedo sacar N. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. No se escucha, profe. No te escuché. No se escucha bien, digo. Bien. Trato de subirle, a ver si puedo. Bien, hasta acá, chicos, lo que calculé es el número de moles de X. ¿Sí? Bien. Si yo sé, ya calculé X, ahora voy a calcular para Y. Y fíjense que para Profe, Y... ¿podés volver un cachito a la anterior? ¿Sí? Ah, listo, gracias. Bien, entonces, para I tengo el mismo problema. Tengo la temperatura, tengo la presión y tengo la masa. Lo primero que tendré que hacer es pasar mis datos, lo que tengo en milímetro de mercurio, atmósfera, y lo que tengo grados centígrados a Kelvin. Bien. Lo mismo, yo voy a trabajar como tengo que conocer primero la masa molar para ver la cantidad de N que tengo, despejo masa molar, y una vez que tengo la masa molar, directamente lo que es acá es un despeje común, ¿sí? Una vez que yo conocí la masa molar, puedo averiguar N, ¿sí? Y N, en este caso, será 1 gramo
dividido la masa molar y me va a dar 0,024 mol de I. Si yo tengo 0,024 mol de I más los 0,033 mol de X, ese será el total. ¿Sí? Una consulta. Sí. En la fórmula dice 0,747 litros. ¿No sería 0,718 litros? No te escuché. De que tenemos 0,747 litros. Sí. ¿Pero ese no es el gas, el del X? ¿No es 0,718, sí, 0,718 acá. Acá decís vos. Claro. Exacto. Eso es el valor, ese es el valor para, perfecto, es el valor para I. ¿Sí? Bien. Una vez que yo tengo los dos N, puedo sumarlos. ¿Sí? Pero con las nuevas condiciones, yo sé que los dos gases, yo las voy a colocar a en un volumen de 2 litros y en una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, yo sé que ese N, yo lo que tengo que calcular ahora es presión, voy a despejar la presión. Y en ese despeje de la presión, ¿qué voy a decir? Como no tengo la masa molar, no puedo saber cuántos N tengo, ¿sí? Sé que tengo 1 gramo. Entonces, lo primero que hago es, de esa fórmula, de este despeje de la ecuación, despejo primero masa molar. ¿Sí? Si despejo primero masa molar y conozco masa molar, y tengo que la masa molar es de 30, ¿sí? 30 gramos por mol vendría a ser, yo puedo decir que N es masa sobre masa molar, y de acá puedo calcular N. Entonces, con ese recurso, yo lo que puedo hacer es calcular N. ¿Sí? Entonces, como tengo 1 gramo dividido la masa molar, sé la cantidad de moles de X que tengo. De la misma forma, para el gas I, que tenía otras condiciones, yo lo que hice fue pasar todos mis datos a lo que yo necesito para poder trabajar. Presión, atmósferas. Temperatura, a Kelvin. Y si hubiera tenido volumen, lo paso a litros. Esas son las 3 conversiones que tengo que hacer. Uso la misma ecuación, porque yo no conozco la masa molar, igual que el caso anterior, y quiero averiguar los N. Averiguo primero la masa molar. Una vez que tengo esa masa molar, digo, N, ¿qué es? N, el número de moles, es masa sobre masa molar. Calculo los moles que tengo de I, y a eso le puedo sumar los moles que tenía de X. ¿Sí? Bien. Una vez que los tengo, digo, los dos, tal cual como me decía el problema, los dos gases se van a meter en un recipiente que es de 2 litros y que está a 25 grados centígrados. Bien. Entonces, sabiendo la ecuación, ¿qué digo? Yo lo que tengo que despejar es presión. El N, ¿qué va a ser? La sumatoria de los dos gases. La sumatoria de los N de los dos gases. ¿Sí? Esto de acá es la sumatoria de los N de los dos gases. Sale de lo que yo calculé para I más lo que tenía calculado para X. ¿Sí? Hernán, Sí. lo del gas I a mí no me dio igual. Ah, puede ser porque, acordate que yo bueno, acomoden el valor.
tengan en cuenta algo. Yo hace un ratito y una de las chicas me corrigió, había trabajado en los dos casos con la misma presión, me parece. ¿Te acordás que me hicieron una corrección ustedes? Ah, sí. ¿Sí? Entonces, puede ser que tenga Sí, puede ser. diferencia porque trabajé por una presión, me parece algo así. ¿Sí? ¿Te acordás que lo corregí? Eran los litros. Sí, Los O los 0, litros, algo así era. 718. claro. Creo que era, en uno era 0747, en otro 0718, yo usé en los dos. ¿Sí? Ahora lo corregí, pero no corregí la cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, Bueno. la ley de Dalton era esto, la importancia que me marcaba, que los N se suman. Independientemente de la cantidad de gases, yo tendré que averiguar siempre el N de cada gas e incorporarlo como sumando dentro de la ecuación. ¿Se entiende, chicos? Alguien me pregunta de dónde salió el 760 del primero. Mirá, el primer gas, el gas X, dice que está en CNPT. CNPT, que es condiciones normales de presión y temperatura, es una atmósfera y 760 milímetros de mercurio. ¿Entendieron de dónde salía el que me escribió por chat? Entonces, si no vio cuando lo mostré tampoco. ¿Se entendió de dónde salía el 760 milímetros de mercurio en el primero? De las condiciones normales de presión y temperatura, que son las únicas que tiene. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro. Este es un poquito más rebuscado. Es un poquito más rebuscado y un poquito más difícil por ahí de entenderlo. Dice, una botella de 8 litros contiene 7 gramos de nitrógeno a 130 grados centígrados. Se abre la llave de la botella y comienza a salir gas hasta que la presión interior de la botella se iguala a la presión exterior ambiente de 760 milímetros de mercurio. Se cierra en ese momento la llave. ¿A cuál temperatura que se propone habrá que calentar el nitrógeno en la botella para recuperar la presión inicial? Y me da 4 grados. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene esto? Los datos que me da son que tiene un volumen de 8 litros, que la masa es de 7 gramos de nitrógeno y que tiene una temperatura de 130 grados centígrados. Me está diciendo que es una botella con llave, ¿sí? Una botella con tapón, que tiene un gas encerrado adentro. Tenía 7 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasó? Yo le saqué el tapón. Dice, hasta que se iguala la presión exterior ambiente, ¿sí? Hasta que se iguala la presión con la presión atmosférica. ¿Qué pasó? Hubo una parte de ese nitrógeno que, obviamente, si es un gas, se fue. ¿Sí? Cuando se igualó la presión, lo volví a tapar. Pero ¿qué pasó? Parte de ese nitrógeno que yo tenía, de esos 7 gramos, se me fue al diablo. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que me pregunta es, ¿a qué temperatura tendré que calentar el nitrógeno para recuperar la presión inicial? Bien, lo primero que tengo que ver es que yo hasta ahora no sé cuál era la presión inicial. ¿Sí? No sé cuál era la presión. Yo voy a tener que calcular dos cosas. ¿Cuál era la presión inicial? ¿Y cuál es, después de eso, qué gramos de hidrógeno me quedaron? ¿Cuánto me quedó? ¿Sí? Vamos por partes. Vamos a pasar nuestros datos. En principio, lo que tengo en grados centígrados lo voy a pasar a Kelvin. Y voy a calcular la presión que yo tenía al inicio, antes de taparlo. ¿Sí? Porque me dice, ¿a cuál temperatura habrá que calentar el nitrógeno a botella para recuperar la presión inicial? Bueno, bárbaro, tengo que saber qué presión inicial tenía. ¿Sí? Bien, voy a calcular la presión al inicio. Como lo mismo que siempre, si tengo presión, tengo volumen, tengo R, obviamente voy a usar la misma ecuación que venimos trabajando. Como tengo masa,
7 nitrógeno, voy a usar masa sobre masa molar en vez de N. Y de acá, directamente despejo presión. ¿Sí? Tengo todos los valores. Lo que voy a despejar es presión. Bien. ¿Para qué me sirve conocer presión? Porque yo al final, cuando me pide a qué temperatura, tengo que saber qué presión estaba. Bien. ¿Qué va a pasar? Yo saqué el tapón de esa botella. Si sale el tapón, si saco el tapón, obviamente va a haber gas, que lo pierdo. Y voy a tener que saber cuánto gas quedó adentro de la botella. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese momento que yo cierro la botella, ¿qué es lo que sé? Que la temperatura, la presión va a ser 760 milímetros de mercurio, eso me lo dice. La temperatura no me dice que haya ningún cambio, así que bueno, vamos a seguir averiguando. Yo sé que va a estar, porque una vez que lo cerré, la botella tenía el mismo volumen, sigue dando 8 litros. La presión, si estaba igualado a la presión ambiente, va a ser de 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Y la temperatura no me dice que haya cambiado, así que doy por sentado que sigue siendo la misma. Bien, ya está, tengo el tapón cerrado. Usando la misma fórmula, yo puedo averiguar cuánto me quedó. ¿Sí? Yo puedo averiguar qué masa me quedó. ¿Sí? Simplemente. Profe, Sí. pero entonces, ¿para qué calculábamos la presión en el anterior? La presión 1 sería. Porque después el problema me pide, una vez que yo cerré, a ver, una vez que yo cierre esto, el tapón, una vez que yo cierre el tapón, va a haber gas que se perdió, por lo tanto la presión cambió. ¿Sí? Sí. Menos gas, obviamente la presión cambió. Y me está preguntando, ¿cuánto lo tengo que calentar? ¿O a qué temperatura lo tengo que poner para recuperar la presión inicial? Dice, si yo nunca la supe, tengo que averiguarla. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a averiguar la masa que tengo ahora para poder mantener eso. Si yo despejo, ¿sí? Lo único que hice es despejar la masa. Me quedó una masa de 6,78 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Fíjense que antes tenía 7 gramos, ahora tengo 6,78. No se me perdió mucho, pero algo se me perdió. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la masa final de nitrógeno que me quedó. Una vez que yo cerré el tapón, ¡tac!, me quedó eso. Bien, y ahora sí puedo conocer la temperatura final. ¿Por qué? Porque ya tengo, el volumen sigue siendo el mismo, 8 litros. La temperatura nunca se movió. Ya tengo la masa de nitrógeno que me quedó al final, y la presión a la cual tengo que llevarlo ya la averigué al principio. Por lo tanto, yo ahí tengo todas las herramientas para poder reemplazar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Temperatura. Fíjense que yo siempre juego, me quedaron dos signos igual acá. Yo siempre juego con la misma fórmula, pero lo único voy agrupando lo que yo quiero conocer. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que necesito conocer? Temperatura. Ya averigüé la masa que me quedó de nitrógeno, ya la averigüé, la tengo. La tengo. La presión es la que averigüé hace un ratito. Lo anterior que me preguntaban para qué la averiguaba, porque la necesito. El volumen no cambió, el volumen de 8 litros. La masa molar, sí es nitrógeno. Esa es la masa molar de nitrógeno. R es una constante. Y la masa la averigüé. Por lo tanto, tengo todas las herramientas para calcular T. T en este caso es 416 Kelvin. Pero la respuesta al problema no me lo dan Kelvin. Me lo dan centígrados. Por lo tanto, tendré que pasar esos 416 Kelvin, tendré que pasarlo a
centígrados. Directamente le resto 273 y me da que la respuesta correcta es 143 grados. Profe, o sea Sí. que la presión 1 y la presión final, digamos, es la misma, La presión o muy 1, parecida. sí, es la misma, porque lo que te está diciendo casualmente, fíjate que el problema, ¿qué te dice? No, pero cuando calculamos la presión en la diapositiva anterior, digamos. ¿Sí? Fíjate, mira lo que te dice el problema. ¿A cuál temperatura se propone, habrá que calentar para recuperar la presión inicial? Yo tengo que llevarlo a la misma presión. ¿Sí? Claro, pero la presión inicial vendría a ser la misma que la del ambiente. La final, no. No es la misma que la del ambiente, fíjate. La inicial, la calculé, era 1,03 atmósferas. Ajá. ¿Sí? Ah, está bien. ¿Sí? Y la que usaste en esta fórmula es la inicial. Acá, no, acá, miré. Acá vamos a usar directamente, por eso chequeé en el valor 1,03, que no se lo escribí. Ah, no, está bien, igual. Quería saber si era esa. Sí, Pero, es 1,03, que es la misma la cual tenemos que llevar. ¿Sí? sí, joya. Gracias. No, faltaba. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Ya miré? Sí, yo. Ah, bien. Chicos, ¿se entiende lo que hicimos? Sí, sí. No sé si tengo a todos desbloqueados. Sí, sí, se entendió. Sí. Bien. ¿Dudas? Acá, acá yo calculé la presión inicial, 1,03 atmósferas. Entonces, después, el problema me dice que tengo que recuperar la presión inicial. Entonces, la presión inicial era de 1,03. ¿Sí? De ahí sale. ¿Sí? Hay una parte teórica que esta la pueden contestar sin gran problema. Nombre 5 elementos, sustancias puras simples, sustancias puras compuestas, se encuentran como gas a temperatura ambiente. Enumere las características físicas, esto es más teórico. Define presión y proporciona unidades. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Esto es algo que normalmente Anita lo sabe preguntar siempre en los finales. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia Sí, entre un nos gas y dijo. un vapor? Sí, lo explicó. Bien. Eso denle en pelota en particular porque Juliana Barraza no estaba. A ver, Juliana, si te no es. Pará. Eso siempre Anita ahora te anoto, Juliana, cualquier cosa. Siempre lo toma, lo explica y lo toma. Así que bueno, eso del embolo en particular. Indique si PA es mayor o igual que PB. Si las presiones son iguales. Si está diciendo que, en este caso, si está diciendo que los volúmenes son iguales, las presiones, ¿cómo van a ser? Iguales. Iguales. Exacto. ¿Sí? Enuncia las siguientes leyes, lo que hace en forma verbal y con ecuaciones. Bueno, ley de Char, ley de Bohr, ley de Avogadro. Todo eso lo que tienen que hacer es decir qué es lo que plantea la ley y cómo se representa. Complete los valores faltantes. Esto es más o menos lo que hemos hecho en representaciones gráficas. Grafique los valores en un par de ejes adecuados. La otra parte es muy teórico totalmente, no tienen parte práctica acá. Es más o menos con lo mismo que vienen con el Bueno. No van a tener drama. ¿Sí? Listo. A ver si hay algo que necesiten que les diga, por ejemplo. No. No, está bien, lo van a sacar sin nada. Chicos, cualquier cosa que necesiten, me escriban.